Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hey. Episodio 5. El mercado publicitario de audio superará los $600 millones en América Latina. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Mediaventurados, este podcast que sueña, que imagina, que piensa la nueva radio. Y hoy tenemos un capítulo muy especial porque tenemos un invitado que nos va a hablar de lo que está pasando con el mercado publicitario de audio digital en América Latina. Vas a escuchar algunos números que realmente te van a sorprender. Porque si bien es cierto que el podcast también está floreciendo en nuestra región, también es real que todavía nuestro mercado publicitario de audio digital no tiene unos números lo suficientemente relevantes. Pero, y acá viene la parte más interesante, es cuando escuches las proyecciones que se esperan para los próximos años para el mercado de audio digital en América Latina. Te adelanto el número, más de $600 millones para toda la región. En el capítulo de hoy tenemos un invitado especial. Es el CEO de RedMás y es el CEO y cofundador de AudioAd, la empresa líder en la gestión de publicidad de audio digital online en toda la región. Estoy hablando de Germán Heredia, con quien vamos a tener una charla realmente apasionante y que te recomiendo que prestes mucha atención porque vamos a hablar en este capítulo de cuánto se invierte en la región, cuáles son las expectativas y perspectivas que hay para el mercado. También vamos a hablar sobre cómo la radio tiene que integrar su estrategia comercial digital también para poder mejorar incluso los alcances. Y hasta incluso nos va a contar sobre las experiencias que en los Estados Unidos ya están haciéndose desde el ámbito comercial de las radios, integrando ya no solo el audio, sino también las redes sociales como Facebook o incluso los avisos tradicionales de Google. Imperdible capítulo con Germán Heredia para entender qué pasa con el mercado publicitario de audio en América Latina. Y si ya has escuchado alguno de los capítulos de Mediaventurados, este podcast, te quiero dar las gracias. Sobre todo quiero darle las gracias a las muchas personas que me han escrito, que se han tomado el trabajo de enviarme algún mensaje, algún comentario. Y obviamente te invito a que te suscribas, ya sea que lo hagas por Apple Podcast, por Google Podcast, por Spotify, Deezer, eBooks. En cualquiera de estos servicios encuentras Mediaventurados. Simplemente le das al botón suscribirse y cada semana te llega el último capítulo grabado con alguna entrevista, siempre con un protagonista de la industria de la radio y del audio en la región. Y vamos ya a la entrevista con Germán Heredia. No te la pierdas. Germán, bienvenido a Mediaventurados, el podcast que imagina la nueva radio. Y quería comenzar preguntándote, nada menos que al fundador de AudioAd, ¿cuántos años tiene ya desde que se creó la compañía? Bueno, primero que nada, gracias Jorge por la invitación. En primer lugar, quizá comentarte de dónde salió la idea. En el 2012, junto con mi socio, el otro cofundador de la compañía, Carlos Córdoba, fuimos a un viaje de negocios a España, a una feria de publicidad digital, y vimos un stand pequeño que hablaba de publicidad en audio digital. Y ahí nos quedó la idea en nuestra cabeza, de decir, qué bueno sería hacer esto para América Latina. Pero en ese tiempo estábamos enfocados en otra cosa y no daba el ancho de banda como para hacerlo. Al siguiente año fuimos y visitamos esa feria nuevamente, eso fue 2013.
y vimos que el stand de esta mujer, una compañía llamada Audiomotion, nacida en Barcelona, era el doble de grande que el año anterior. Dijimos, wow, le debe estar yendo muy bien. Ajá. Y también quedó nuestra idea ahí flotando de ver cuándo lo podíamos hacer. Finalmente eso se vio listo recién a finales del 2014, por lo cual te puedo decir que AudioAd va a cumplir 6 años de su fundación en noviembre de este año. Y Germán, a ver, en los 6 años de historia que tiene AudioAd, ¿cómo podrías resumir lo que ha sido la evolución del mercado del audio digital desde que creaste la empresa? En estos 6 años, ¿cómo resumirías qué pasó con el mundo del audio digital? Es interesante porque cuando uno, junto con Carlos, veíamos el formato de audio, nos preguntábamos, bueno, ¿a quién le vamos a vender? Nuestro sesgo históricamente siempre ha sido contactos en el mundo de la planificación de medios digital, que claramente hoy está mucho más integrada a la planificación general y demás. Hoy ya cuenta con el 40%, 30%, de acuerdo al país en América Latina, el total del presupuesto. Por lo cual en los inicios realmente fue mucho de venderle a los digitales como una innovación en términos de agregar el formato de audio, un formato centenario en términos publicitarios, que no estaba todavía metido en la planificación del día a día de las agencias y anunciantes. Entonces, en lo primero fuimos bastante exitosos vendiéndolo como innovación en los departamentos digitales y hoy por hoy vemos que en esa evolución ya es un medio o un formato, mejor dicho, mucho más estandarizado y mucho más en la cabeza de todas las planificaciones. De alguna manera la radio había sido o sigue siendo, en nuestra opinión, como el último bastión de los grandes medios tradicionales en profesionalizar la venta de digital, ¿no? Y nosotros en ese sentido hemos colaborado bastante en ese tema a nuestros partners. Ahí me aferro un poco a esto que estás comentando, Germán, y es la radio como el último bastión. Porque es verdad que cuando uno analiza la evolución de las apuestas digitales que las radios han hecho básicamente en Hispanoamérica, en líneas generales las radios cuando hicieron apuestas digitales lo hicieron apelando al típico portal de información, portal de noticias, y las radios de entretenimiento buscando las noticias de entretenimiento. Es decir, las radios miraron más el modelo mismo que tienen los periódicos en estrategia digital que en su propio core business, que era el audio, ¿no? Sí, así es. Y de hecho también lo estás viendo en las iniciativas de podcast. Quizás los periódicos, aprovechando la poca iniciativa o transformación rápida hacia el digital de los radiodifusores, están haciendo punta en el desarrollo de noticias bajo canales de audio. El New York Times es un caso, La Nación es otro caso en la Argentina, el Folia de San Pablo en Brasil. Varios medios están metiéndose de que son de casas editoriales, básicamente, y antes que las radios en este negocio de noticias de audio. Ya que hablas del tema de podcast, me adelanto un poco en las preguntas y yo estaba pensando recién que finalmente hoy vemos un auge, y me imagino que ustedes lo observan también, hay un auge del audio on demand. Por ejemplo, los últimos datos de Colombia dicen que ya el 27% de las personas aquí en Colombia están familiarizadas con el podcast y hoy hay una gran variedad y una gran amplitud. Hay podcasts que son informativos, hay podcasts que son de investigación, hay podcasts de entretenimiento o hay podcasts de historia. De hecho, en Colombia, el podcast más escuchado es el que produce Diana Uribe, una historiadora que estuvo por 25 años en la radio, salió de la radio y hoy es el producto más escuchado. Está también la llamada ficción sonora. Y yo quería preguntarte si en este conocimiento que ustedes tienen del mercado y además fuertemente en el mercado también del podcast, ¿dónde creen ustedes que el audio digital tiene mejores oportunidades para la monetización? Y hablo en este caso del podcast, o sea, ¿ustedes dónde ven que está funcionando mejor el mercado publicitario? A ver, está todavía bastante inmaduro el mercado de podcast. Si querés, volviendo a tu pregunta de hace unos minutos acerca de cómo vimos evolucionar estos 6 años de AudioAd, eh, que comenzamos vendiendo como innovación
en un medio que todavía no tenía tanta audiencia ni tantos millones de usuarios como lo vemos ahora, gracias a justamente la aparición de los podcasts, la super presencia de las grandes compañías de streaming como son Spotify, la presión de los anunciantes también hacia una accountability, como dicen los gringos, acerca de poder segmentar mejor y poder tener reportes de los resultados de las campañas, etcétera, es que vemos que esto de la fiebre y los podcasts en COVID ayudó muchísimo a tener en la mente de los usuarios, por ende después de las marcas y de los medios para producir estos contenidos, que lo tengan mucho más en el radar y que el conocimiento del audio digital y el consumo, por lo tanto, crezca un montón. Sin embargo, hay todavía mucho para hacer en el mercado de América Latina en términos de monetización de podcast. Lo que sí te puedo decir es que de lo que conocemos de mercados más avanzados como Europa, Estados Unidos, son dos comentarios principales. El primero es que hay como un ecosistema donde podcasters casi que es ser un blogger de audio, ¿no? Cualquiera puede tener un podcast y como los blogs, también existen una inmensa cantidad de usuarios finales, como vos o como yo, que tenemos nuestro propio podcast, que no tenemos ningún límite para publicar, pero que en esa estadística, esta cantidad de long tail, como lo llaman, es un 65 a 70% de los que publican podcast en general, de los cientos de miles de podcasts que existen hoy en el mundo. Esa gente hoy no está monetizando, lo hace por hobby, ¿no? Luego tenés dos categorías más. Una son los que hacen algo de dinero porque de alguna manera hace mucho tiempo que están en la producción de podcast o que son una especie de celebrity o una especie de líder de opinión que ha generado una audiencia en la cual puede generar ciertos anunciantes que le sirve para pagar las cuentas, pero que no es un negocio per se. Te diría que eso es un 20% del total del ecosistema de podcast. Y finalmente tenés como la industria de Hollywood, si querés de alguna manera, o los blockbusters o el mainstream en términos de producción ficcionada, de producción sonora profesional, como dijiste en algún momento, donde eso es no más del 15% del total. Entonces son los que realmente hoy están haciendo un negocio de la monetización de podcast porque conocen muy bien el ecosistema, conocen el ecosistema publicitario también. Entonces, al final del día tenés los podcasts profesionales con tipos muy conectados en el mundo publicitario, los tipos muy profesionales en contenido que tienen su audiencia de nicho y que pueden facturar algo, y una gran cantidad de aficionados que lo hacen por el amor al arte y no están monetizando nada. Y después, la segunda parte de la respuesta te diría que es las categorías donde vemos que puede haber más chances de por lo menos hacer crecer la audiencia para luego pensar en monetizar. Parte de esa respuesta, lo dije recién, hay cuatro categorías, te diría, que son las que más crecimiento en audiencia están teniendo. La primera son los medios de noticias que se han adaptado al audio digital, ya sea los radiodifusores o los periódicos principalmente. Esos están haciendo crecer la audiencia de una manera grande porque además tienen un poder de comunicación por fuera del mundo del audio digital que pueden invitar a todos sus lectores de la web, del periódico, los que leen el newsletter, etcétera, etcétera, a que conozcan el canal de podcast. Hay mucho desconocimiento todavía de eso en particular. Si vos le preguntás hoy a mi papá, si yo le digo, mira viejo, acá te mando el podcast de la historia de River campeón de la Libertadores, no va a saber ni con qué aplicación escucharlo, ni le voy a tomar el trabajo de que baje la aplicación y nada por el estilo. Yo por WhatsApp le paso un link y del link desde el sitio directamente escucha el podcast y él ni siquiera tiene que saber que se llama podcast. Él va a escuchar un documento de audio que le va a contar la historia del River campeón de la Libertadores. Entonces, los medios de comunicación están haciendo mucho de influir en que la gente conozca más el podcast que los propios podcasts per se, que vienen de un mundo más nerd, si se quiere, ¿no? O de más de early adopter. Esta es una categoría, los medios de comunicación, y esos están creciendo muchísimo en audiencia, gracias a eso, y captando audiencias nuevas, captando audiencias quizás más millennials o centennials que de la otra manera se les están escapando en otros medios. La segunda categoría es la de ficcionado, es decir, los HBOs
o los Netflix del mundo del contenido de audio, tipo Wondery, tipo Gimlet Media, compañía comprada por Spotify, y demás, que son las típicas radionovelas adaptadas al siglo XXI. La tercera categoría son las entrevistas, mesas redondas de gente que es muy graciosa y muy auténtica. Esa es una categoría que crece mucho y es bastante más barato si se quiere producir. Son las típicas mesas redondas de 3 tipos que hacen chistes. Y la cuarta categoría tiene que ver con una naciente proliferación de celebrities que están incursionando en los podcasts. Desde los Kardashian para abajo, hay un montón de gente que se está sumando en esa categoría que creo que le va a ayudar a que se conozca mucho el podcast en general y que van a poder crecer porque ya tienen mucha audiencia o en Instagram o en Twitter o en TikTok o donde sea, donde van a tratar de sumar el canal de audio como otra plataforma para conectar con la audiencia. Mediaventurados. Germán, ¿podemos hablar de algunos números en la región? Por ejemplo, ¿cuánto es más o menos la inversión de lo que se hace en audio? Y esto incluye a la radio, o sea, el mercado publicitario. Ustedes manejan esos números también, ¿no? Sí, hay varias fuentes y después hay muchas charlas de café, ¿no? No hay unos números, no es que el IAB de toda América Latina en particular está sumando todas las inversiones de audio digital como para tener un número, pero más o menos uno lo puede llegar a proyectar. Pero yendo más de lo general a lo particular, lo primero que hay que entender es que el mercado de América Latina total, de toda la publicidad, incluida la radio, la vía pública, la televisión abierta, la de cable, los periódicos, internet, todo son 30.000 millones de dólares, de los cuales el 75% es Brasil y México. ¡Wow! O sea, 30.000 millones de dólares y solo 2 países se comen el 75% y lo que queda es para Ahí nosotros. va. Lo que queda es para lo que se llama resto de América Latina, incluido Colombia, Perú, Chile, Argentina, Centroamérica, Uruguay, Ecuador, etcétera, etcétera. Pero eso es la torta total de publicidad. Ahora después tenemos que saber cuánto es la radio y cuánto es digital. De esos 30 digital son 9.000. 9.000 es aproximadamente hablar que un 30% del total del ad spend en América Latina es digital. ¿Sí? Luego tenés la torta de radio. De esos 30.000 millones del total, 9.000 son digital. La torta de radio, según estudios nuestros que hicimos hace un par de años, está en 2.000 millones de dólares. O sea, la inversión en radio total en América Latina, de los cuales 1.500 millones son México y Brasil, por lo cual te quedan 500 millones de dólares total de inversión de publicidad en radio en el resto de América Latina. Ok, 500 millones. Tenés que seguir haciendo cuentas, porque la mitad de esa plata normalmente es de local advertising en radio. Es decir, el concesionario de autos que vende carros en Bucaramanga o en Córdoba, en la Argentina, o en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Tal Y cual. después tenés que saber cuánto es digital, que era la pregunta que vos hiciste al inicio, ¿no? Exactamente, o sea, Ajá. fuimos desgranando el mercado y creo que quien nos está escuchando en este capítulo se encuentra que por más que hablemos de cifras, por más que se hable de la publicidad digital en la región, de cómo crece, seguimos manejando unos mercados que siguen siendo como bastante todavía marginales, ¿no? Claro, Comparado obviamente con Estados Unidos o no, Europa. por supuesto, pero lo importante es saber cuál es la proyección, porque así como audio demoró mucho, nosotros creemos que este año y el que viene, toda esa contención que estaba como en una represa, el agua, su propio peso del agua va a romper esa represa y va a crecer mucho más fuerte en términos interanuales que cualquier otro medio de comunicación o de cualquier otro formato digital. ¿Cuánto es audio digital en América Latina hoy? Y nosotros creemos que es entre 30 y 40 millones de dólares, total, ¿Eso es con Brasil y México? con Brasil y México. Entonces, si agarrás a ese número, el 75% le quitas Brasil y México, te quedarán unos 10 millones de dólares este año de audio digital en América Latina. Ok. ¿Y qué proyecciones hay? Porque claro, hoy estamos los medios, por ejemplo, que tenemos que ver con la radio, incluso los periódicos en sus apuestas de audio digital,
Si hablamos de que toda América Latina, el mercado no es más de 10 millones de dólares, con todos los países significa que hay montos todavía que son demasiado pequeños. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes ven desde AudioAd de hasta dónde puede llegar ese mercado mirando un horizonte a lo mejor de 2 o 3 años? Bien, nosotros creemos que sea que, a ver, hay otra estadística también. La radio históricamente, dependiendo del país, se ha llevado inversiones del total de la torta publicitaria. Si vos decís 2 sobre 30 hoy sería algo así como el 6,5%, el 7%. Entonces, en algunos países es el 10 o el 12 o el 15, quizás en Colombia. En algunos países es menor, como el 4 o el 5 en Brasil, o el 10 en Perú. Entonces, el promedio da un 7 más o menos. Es de esperar que el 7% del total de lo que se lleva digital vaya a audio, ¿no? Si la radio en general, en la torta general, se lleva el 7, entonces cuando hablamos de digital, podemos esperar que de los 9 billones, 7 puntos de eso sea audio digital. Se hace 7 por 9, 63, 630 millones es el potencial, versus los 40 que estamos hoy. Correcto. Y ese, supongamos, digamos, en esa proyección, Ujú. hay una estimación en tiempo, porque como bien decías, la radio, pero la radio también en América Latina, estamos viendo una tendencia Sí, a que la torta de radio se está achicando, como la de los periódicos, digamos, no con la misma velocidad que los periódicos, pero la ajá, radio es como que año tras año es poquita la diferencia, pero cuando hacemos trazamos a 10 años vista hacia atrás, vemos que sí, que la torta publicitaria, o sea, ujú, vos decías recién, en Colombia, que en algún momento la radio estuvo, si no me equivoco, en el 18, 19% de la torta, y no sé si más, estoy apelando a mi memoria, bueno, ya hoy está en ajá. el 15, pero posiblemente en los próximos 5 años esa torta publicitaria de radio puede llegar a ser incluso más pequeña. Claro, porque el anunciante va a empezar a pensar en audio budget en vez de en radio budget. Entonces, el spot lo va a querer distribuir en todas las plataformas posibles, en la radio terrestre, en la misma señal de la radio digital, en los podcasts y en los nuevos jugadores como el caso de Spotify. Pero volviendo a tu proyección en tiempo, a la pregunta, si nosotros creemos que el mercado puede dar hasta 600 millones en toda América Latina y hoy estamos en 40, la respuesta es puede crecer 15 veces. El tiempo, y a mí me gustaría decir que, no van a ser más de 5 años, Claro. pero hace 6 años pensé que iba a ser un poco más rápido y sin embargo, si se quiere, estamos viendo que se está dinamizando el mercado recién en los últimos 18 meses y no antes. ¿Quién sabe? No lo sé, pero que va a suceder, seguramente suceda, que de 40 pasemos a 600 y que el audio digital crezca 15 veces en un lapso de tiempo que pueden ser 3, 5, 10 años máximo, estoy seguro. Quería preguntarte algo que mencionaste en la entrevista, y es la palabra esta del ecosistema. Normalmente la radio, cuando vende básicamente su cuña o su spot de 20, de 30 segundos. También se vende el patrocinio. Y generalmente el argumento de la venta de radio es, bueno, yo te ofrezco una frecuencia, repetición del spot, y un alcance, porque la radio a través de las ondas de FM o de AM tienen un gran alcance en audiencia, y sabemos que es un producto desde el punto de vista de consumo que la gente percibe como gratuito. Un receptor de radio está en cualquier vehículo, en cualquier auto, y en muchas casas todavía hay una radio sonando, aunque sea un radio reloj que está por allí sonando. ¿Cómo funcionaría el ecosistema de audio digital para entender realmente lo que es el modelo de radio que acabo de explicar y el funcionamiento del ecosistema de audio digital cuando un cliente quiere y busca distribuir, o mejor dicho, promocionar su producto a través del audio digital? Hay dos cuestiones. La primera es pensar en el audio como un todo, incluido con el offline. Entonces, la primera pregunta que se están haciendo los clientes es la optimización de la cobertura de su anuncio, de su spot, de su cuña. Entonces,
Dice, piensa en la radio, obviamente primero, y luego dice, ok, pero esta cuña puede también vivir en los canales digitales. Entonces la primera pregunta que se hace es no solamente en el ecosistema de audio digital, sino en el ecosistema de audio en general. Y ahí empiezan a hacer planificaciones que hablan de coberturas incrementales, así como cuando nació el cable, vino con la estrategia y el argumento comercial de complementar la cobertura de la TV abierta. El digital viene a complementar la cobertura del canal offline en general. YouTube lo hace para la televisión, audio digital en general lo hace para la radio e Internet en general lo hace para el display, que el display está más relacionado a los periódicos y a las revistas, ¿no? Al final es un anuncio de una imagen. Entonces, eso primero, pero en segundo lugar, en términos del ecosistema digital de audio, y hay tres jugadores principales, los radiodifusores, claramente, la radio sigue siendo muy importante. Nosotros tenemos algunos estudios que están diciendo que, bueno, creo que lo escuché en el capítulo tuyo hace poco cuando entrevistaste a Vicent, que hablaba sobre la credibilidad del medio radio versus otros medios, ¿no? Eh, y en ese sentido la radio sigue siendo muy fuerte. Pero también aparecen otros jugadores como los streamers, en este caso Spotify, Deezer, Pandora en Estados Unidos, y etcétera, donde en principio son como el lugar casi obligado para escuchar música. Yo creo que hace poco, en alguna radio, en alguna reunión que tuve, alguien ahí dentro de la radio me dice, bueno, nosotros creo que la, la pelea contra el hilo musical, digamos, escuchar solamente música sin conductores ni nada por el estilo, nos damos por vencido y creo que los streamers son el lugar donde la gente va y elige escuchar canciones. Entonces, claramente como que la FM se estaba convirtiendo más parecido a una FM en términos de contenido editorializado y lleno de gente que conduce programas y que engancha con la audiencia para acompañarla, más que para un hilo musical, ¿no? Ahí permitime, Germán, para contarle también a quien nos escucha, recientemente, cuando uno miraba los resultados de audiencia de la FM en la Argentina, cuando uno mira las primeras 5 radios de FM más escuchadas hoy en Buenos Aires, lo que estamos viendo es que sus shows de información, entretenimiento, música de la mañana son los que están liderando muy por encima de las radios que apuestan por la fórmula exclusivamente musical. Exacto. Entonces, en ese ecosistema, compañías como Spotify están ganando la preferencia del usuario en términos de también escuchar la música que quiero, cuando quiero, donde quiero, etcétera. Entonces, ese es un segundo jugador grande del ecosistema. Y en tercer lugar, los podcasts que están ganando terreno y que si se quiere es el terreno que es el típico de la radio, ¿no? Información, investigación, entretenimiento, comedia, bromas, acompañamiento de una audiencia que le gusta estar cerca de alguien que le habla, que lo hace participar. Y en ese sentido creo que ahí sí también aparece una amenaza importante para el lugar consagrado de la radio que no había perdido todavía, ¿no? Germán, cuando el cliente elige la inversión publicitaria en audio digital, sería bueno por ahí que nos contaras la categorización que existe. Es decir, por un lado tenemos la inversión publicitaria digital en audio, que sería la programática, ¿no? El llamado pre-roll o el mid-roll, que sería la programática. Después también está podcast, que es otra alternativa. ¿Cuáles serían las opciones que hay dentro del ámbito del audio digital? Nosotros comenzamos claramente con cuñas, con anuncios de 30 segundos. La dinámica de cómo se insertan esos anuncios tiene que ver con el formato de pre-roll, que es justo muy similar a los anuncios que se ven en YouTube antes de comenzar el contenido, la cuña de 15, 20 o 30 segundos, y después insertar cuñas en el momento que viene el corte comercial de la radio tradicional, poder reemplazar esa pauta y servir una cuña en el intermedio, como sería un mid-roll, como llaman, y reemplazar la pauta de la radio, digamos, terrestre con una inteligencia de segmentación publicitaria digital.
te diría que el 80% del inventario del ecosistema de audio digital se nutre, sobre todo cuando estás haciendo streaming, ¿no? Porque una cosa es ir al micrositio de la radio Mitre en la Argentina, que es súper poderosa en términos de cantidad de información, o RPP mismo en Perú, donde no es solamente el streaming, sino que hay un montón de información que es audiovisual o de texto y imágenes, y no solamente el streaming. Pero cuando hablamos de streaming, el ecosistema de streaming, el 80% del inventario o de los anuncios posibles de ser vendidos es de audio. Y el otro 20% tiene que ver con anuncios de display que acompañan un anuncio de audio o también anuncios de video. Sobre todo plataformas como Spotify tienen el concepto de lo que es sesión patrocinada, es decir, la próxima media hora te la patrocina un anunciante para que vos le escuches sin anuncios. Entonces mirás un video y después puedes escuchar media hora sin anuncios a esos usuarios que son gratuitos. Entonces, 80% audio y te diría el resto entre display y video. Mm. ¿Y cómo está funcionando al momento bueno, de la publicidad en el podcast? Porque días pasados asistí a una presentación que hiciste y mencionaste que allí hay como una mayor flexibilidad, tanto en el tiempo y como el host o el speaker, digamos, el conductor del podcast, maneja un formato que también está siendo muy atractivo para los anunciantes. Claramente, cuando hablamos de cuñas, la típica cuña es la de la radio de 15, 30 segundos, 20 segundos. En el caso de los podcasts en particular, la extensión del anuncio puede ser más larga. En Estados Unidos ya hay hasta 3 minutos, casi que es como un mini programa dentro del programa, porque en 3 minutos puedes decir una gran cantidad de cosas. La norma está más cercana a los 2 minutos y la lógica de esos anuncios tiene mucho que ver con lo que en la radio se conocen como PNTs, chivos, menciones, endorsements, lecturas de un patrocinio, donde es el propio host o es un anuncio producido ad hoc, que es diferente al anuncio de la radio, que piensa en cómo es ese podcast y cómo es la audiencia de ese podcast para hacer un storytelling de hasta 2 minutos. Entonces el poder de convencimiento y de endorsement que están teniendo estas publicidades son mucho, mucho mayor que un anuncio de 30 segundos donde el tiempo para contar algo es mucho menor, ¿no? Germán, a ver, las empresas como Spotify, como Wondery, Dixo, compañías grandes, ¿no? Gimlet también, compañías que tienen una apuesta fuerte por el podcast. Aquí la pregunta es si la industria de la radio debe estar prevenida, ¿no?, de que las grandes compañías terminen buscando llevarse la pauta de la radio, que estas grandes compañías en sus apuestas de podcast vayan a buscar parte de la torta publicitaria de radio. A ver, yo creo que las compañías de radiodifusoras históricas en todos los países lo que deberían primero es tener una estrategia digital más integrada. Creo que tienen mucha chance de hacer cosas que canales digitales puros no pueden hacer. Entonces, más allá de preocupación acerca de poder perder líneas de revenue, es más una preocupación de primero generar producto digital y poder pensar en el conjunto con el mundo del offline que no va a desaparecer. Y ahí tienen una oportunidad importante. Después, hacia dónde va a ir la inversión publicitaria es mucha elección del anunciante. Entonces, si el anunciante tiene un buen storytelling de parte del que le ofrezca el inventario o la solución publicitaria en particular, me parece que ahí, si hacen bien el trabajo, no deberían preocuparse de los jugadores puros digitales. De hecho, si vos lees los newsletters del mundo de la radio en Estados Unidos, como Rain News o Inside Radio,
Hay muchos consultores de 20 o 30 años de radio en Estados Unidos que están empezando a tratar esta problemática, invitándolos a las radios, sobre todo que tienen un poderío muy fuerte en lo que es la venta local, de anuncios locales, de poder hacer como un combo, ¿no? Entre publicidad de radio terrestre más publicidad de radio con señal digital, o sea, su propia radio pero escuchado en digital y con los poderes de la segmentación del digital. Es decir, si alguien está interesado en un estado, que solamente el anuncio salga en ese estado o en esa provincia. Y en tercer lugar, están empezando a ofrecer servicios de terceros. Es decir, hoy hay grupos de radios en Estados Unidos que ofrecen radio off, radio on y pauta en Google o pauta en Facebook. Y montaron un equipo para hacer eso y ofrecen a través de sus 100, 50, 10 o 500 vendedores en el local market, ofrecen cosas que son más que solamente la pauta de la radio que venden históricamente. Pero eso es un desafío muy importante en términos de convertirse en digital y poder aprovechar esa fortaleza que tienen en el offline y el gran reconocimiento de marca, el gran reconocimiento de las audiencias también, para poder aprovechar esa cuestión justamente. Germán, las radios, como decíamos hace un rato, las radios hicieron una estrategia digital más parecida a la de los periódicos, ¿sí? Con contenidos, noticias, fotos, tratando de hacer videos, y no priorizaron demasiado su core business, que era el audio. Ujú. ¿Tiene sentido dar la batalla por las páginas vistas en una radio? ¿O verdaderamente, desde tu conocimiento de la industria del audio digital, la apuesta debería ser mucho más fuerte en audio, en aplicaciones, en mejor, digamos, en distribuir mejor su contenido de audio, que incluso podría hasta, creo que monetizaría mejor el audio desde el punto de vista de que sabemos que el CPM de audio es bastante más alto que el de la página vista y el display tradicional? Sí, claramente, el display monetiza menor, te diría que monetiza hasta 10 veces menos que el audio. Eh, lo que pasa es que por otro lado también es uno de los grandes formatos que no se discute y está en todas las campañas. Sin embargo, en audio no están todas las campañas. La ventaja que tiene la radio es que sí tiene todos los anuncios que hoy venden son de audio. Entonces, incluir ese audio también en canales digitales te da parte de esa respuesta, ¿no? ¿Por qué no me dedico a lo que soy bueno y a lo que el resto no? Si ya tengo los anunciantes y yo lo que necesito es preocuparme más por los streams que por los page views. Me parece que preocuparse más por los streams que por los page views es una buena estrategia, sobre todo porque no hay muchos otros que puedan competir. Y si no, en el medio, lo que está sucediendo en las estrategias de podcast de los grandes medios de comunicación, de casas editoriales, es que están llevando la delantera. Entonces hoy La Nación puede estar haciendo mejor las cosas en términos de contenido de audio que, no sé, la Radio Mega en la Argentina. Germán, quiero terminar con una pregunta muy concreta. Si estuvieras frente a 50 gerentes de radios de América Latina, ¿no? Y tuvieras que exponer ante ellos y le tuvieras que dar algunos consejos de cómo abordar su estrategia de audio digital, ¿qué les recomendarías? Wow, pregunta complicada, pero nadie sabe más de audio en términos de producción de contenidos que las radios. Entonces me parece que esa es una fortaleza muy importante que debieran pensar en profundidad de cómo apalancarse en ese conocimiento y que en el audio offline son realmente marcas súper reconocidas para poder hacer esta conjunción y esa integración de la oferta digital combinada con la de offline. Eso tanto en términos comerciales, y es un desafío importante, como también en términos de contenido. Pensar en contenidos que puedan vivir en canales digitales independientemente de dónde esté el usuario, del momento del día. Es decir, todo lo que sea estrategias de audio on demand, creo que están muy a tiempo
para desarrollar grandes canales y todavía tienen ese poder de difusión enorme en los canales tradicionales como para lograr esas audiencias. Me parece que la palabra clave tiene que ver con integración, ¿no? Con integrar el off con el on. Vos preguntabas si esa estrategia de perseguir los page views, como siguiendo a los periódicos, y en los periódicos tiene más sentido en el sentido de que son medios de display, ¿no? De leer, y que anuncian con imágenes. Pero también hay un sentido que hicieron estos grandes publishers, es que los grandes grupos sí que venden cosas muy casadas. Los grandes grupos editoriales de periódicos tienen estrategias de venta casada entre offline y digital. Y hacer eso lo antes posible con el negocio actual me parece que es el camino. Producir contenido y casar las ofertas a los dos canales, tanto el offline como el digital, me parece que son las dos cosas más importantes. Germán Heredia, responsable CEO de Red Más y fundador de AudioAd, muchas gracias por esta charla con Mediaventurados. Gracias, Jorge. Un placer y éxitos con el podcast. Yo ya estoy suscrito, así que vamos a pasar la voz. Muchísimas gracias, Germán. Muy bien, así llegamos al final de este capítulo de Mediaventurados. Te quiero agradecer por haber escuchado hasta aquí. Gracias por seguir Mediaventurados. Nos vemos en el próximo capítulo.